Y mucha atención, Europa pierde influencia en América Latina. La prensa en alemán analiza críticamente las relaciones entre Unión Europea y América Latina, y en concreto estas negociaciones para la creación de una zona de libre comercio con el Mercosur. En este diario Welt de Berlín, el corresponsal para América Latina, Tobias Kaufer, anota lo siguiente: el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea ya estaba listo para firmarse en 2019, pero los europeos no quisieron hacerse una foto con el presidente brasileño populista de derecha, Jair Bolsonaro, por su polémica deforestación amazónica. Así que el papel desapareció en los cajones, ¿viste? Y este fue un autogolazo. La guerra de agresión rusa a Ucrania había cambiado este equilibrio geopolítico de poder. Europa busca ahora con urgencia cadenas de suministro seguras y está redescubriendo Sudamérica, que durante mucho tiempo se ha dejado de lado, mientras Bruselas y Berlín querían hacer esperar a los sudamericanos en el año 2019 por culpa de Bolsonaro. Ahora estos son los europeos los que tienen mucha prisa, pero los sudamericanos plantean exigencias. ¿Cuáles son? A sabiendas de que los europeos no quieren perder del todo el duelo con China en materia de materias primas clave como el litio, por ejemplo. Lula da Silva declaró recientemente que entre los socios no se imponen sanciones, sino que más bien se confía. Sin embargo, está encantado de aceptar miles de millones de ayudas de Europa. Al final, pues podría haber un tratado que no sea mejor para el medio ambiente que el de Europa, que el que Europa no quería firmar con Bolsonaro. Europa habría perdido entonces 4 años de tiempo. ¿Cuáles son las exigencias? Demasiado elevadas. Resulta en el diario TASS de Berlín, el corresponsal para Sudamérica, Jürgen Vogt, por su parte, apunta que mucho ha cambiado geopolíticamente en los últimos 20 años de negociaciones. En estos 20 años, América Latina hace mucho tiempo que dejó de ser este patio trasero complaciente de los Estados Unidos. El ejemplo más reciente son las posiciones encontradas en la guerra de Ucrania y negativa de muchos estados de la región a sumarse a las sanciones contra Rusia, sobre todo Brasil. Europa tiene o está perdiendo influencia, así lo percibió también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su visita a Brasilia y Buenos Aires. A mediados de junio anunció que Europa estaba de vuelta en América Latina y que era hora de llevar la asociación estratégica a un nuevo nivel. El fondo de inversión multimillonario que presentó fue muy acogido. Otra cosa es la apertura de los mercados a los productos industrializados europeos. Con su cláusula de protección de los bosques, la Unión Europea se ha quitado su propio margen de negociación. América Latina se ha vuelto más independiente. Llegan más ofertas de inversión de China, que desde hace ya mucho tiempo opera localmente en la explotación de litio o cobre. La demanda de soja y carne seguirá impulsando la deforestación a costa de la naturaleza y la protección del clima. El poder de los no alineados. Por otra parte, Hanna Puglerin, que dirige la oficina de Berlín del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, escribe en el diario económico titulado Handelsblatt, un editorial que titula El poder de los no alineados. Cuando los estadounidenses vienen a Brasil, quieren hablar de China. Cuando vienen los chinos, hablan de desarrollo. Esto me dijo recientemente un brasileño en Sao Paulo. Cualquiera que viaje estos países al país más grande y poblado de América Latina aprende de forma ejemplar, como muchos países de la región, pero también de África y Asia. Contemplan actualmente el cambiante orden mundial. Tras la elección de Luis Ignacio Lula da Silva en octubre de 2022, muchos en el gobierno alemán esperaban volver a encontrar a un socio afín en Brasil.
Pero la desilusión no tardó en aparecer, sobre todo en materia de política exterior. Brasil ha vuelto, dice, entre comillas, a la escena mundial, como dice el presidente Lula, pero no a donde a Occidente le gustaría. Para Brasil, la cooperación con estos países de Europa o Estados Unidos no carece de alternativas, sino que depende de la calidad de la oferta. Las visitas de altos responsables políticos en Alemania demuestran hasta qué punto el gobierno alemán se preocupa por ampliar las relaciones con el país más importante de América Latina. Pero, para que esto tenga éxito, no puede esperar que Brasil apoye plenamente la agenda alemana frente a Rusia y China, aunque deba promoverla. Qué loco. Por otra parte, en otro tema, miles de fans empiezan a despiden a Elton John en su último concierto. Tocar, bueno, para ustedes, dice, ¿no? Del textual, tocar por ustedes ha sido mi razón de vivir, declaró el músico británico de 76 años en el estadio Tele2 Arena de Estocolmo. Qué pena, Elton John. Toda una estrella, seguidores del mundo entero presenciaron este sábado 8 de julio en Estocolmo, Suecia, el último concierto oficial de Elton John, quien se despidió tras medio siglo en los escenarios. Tocar para ustedes ha sido mi razón de vivir y ustedes han sido absolutamente magníficos, así declaró la estrella de 76 años ante el público que abarrotó el estadio Tele2 Arena. Elton John se sentó al piano después de las 20 horas, 18 horas GMT, entre los vítores de las 30.000 asistentes y abrió el recital con uno de sus temas más populares, Benny and the Jets. Siguió con Philadelphia Freedom y I Guess That's Why They Call Is the Blues. Durante más de 2 horas intercaló también canciones con momentos en que el artista, levantándose del piano, miraba al público para agradecer a sus seguidores, así como a sus músicos y equipo, algunos de los cuales lo acompañan desde hace más de 40 años. Expresó: quiero rendir homenaje a estos músicos, son realmente increíbles y son los mejores. Antes del bis, Elton John compartió un mensaje de Coldplay, que actuaba esa noche en Gotemburgo Oeste, en el que el cantante Chris Martin le agradecía su carrera y su compromiso. En Tele2 Arena recibió a la estrella británica por segunda noche consecutiva en el último concierto de esta gira final, iniciada hace ya 5 años, pero interpretada ininterrumpida por el COVID-19 y una operación de cadera en el 2021. Con la gira Farewell Yellow Brick Road, Elton John dio 330 conciertos en Europa, Australia y Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Para la ocasión lucía una copia casi perfecta de la copa que Elton John eligió para su primer concierto en Estocolmo en 1971, pantalones cortos rojos con tirantes y camiseta roja, amarilla y marrón. El artista, que vendió 300 millones de copias de discos, tocó ante 6.25 millones de personas en esta gira. Que le vaya muy bien al cantante. Éxitos en su retiro. En Guatemala, la candidata exige oficializar resultado electoral. La socialdemócrata Sandra Torres advirtió que la situación se puede salir de control por la falta de confianza que hay en el proceso electoral. ¡Qué cosas! Medio Deutsche Welle. La candidata presidencial socialdemócrata Sandra Torres pidió este sábado 8 de julio a las autoridades electorales de Guatemala oficializar los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial de junio, cuyo plazo de impugnación vence este sábado, pero fue frenado por una nueva acción legal.
si nos ajustamos a los plazos que fija la Corte de Constitucionalidad, hoy el Tribunal Supremo Electoral debe salir a oficializar a estos dos partidos que vamos a la segunda vuelta. Así lo dijo Torres en rueda de prensa. En las elecciones generales de este 25 de junio, Torres de 15.86% y Bernardo Arévalo de 11.77% de aceptación fueron los más votados entre los 22 aspirantes. Este balotaje de las presidenciales será el 20 de agosto. Los resultados fueron revisados a pedido de varios partidos que denunciaron irregularidades. Torres además reaccionó así a una resolución de la Corte Suprema de Justicia conocida la noche de este viernes, que ordenó a este Tribunal Supremo no oficializar los resultados de los comicios. La Corte Suprema demora oficialización. Esta resolución, firmada únicamente por la presidenta de la Corte, Silvia Valdés, ordenó al Tribunal Supremo entregar un informe sobre el procedimiento utilizado para la revisión de los resultados de las elecciones. Este informe fue entregado por el Tribunal Supremo Electoral en la madrugada de este sábado, pero la Corte Suprema debe dictaminar si ese procedimiento de revisión se efectuó de forma correcta y conforme a la ordenada por la Corte Constitucional. Torres insistió que el Tribunal Supremo debería oficializar los resultados, al temer que esta situación se puede salir de control por la falta de confianza que hay en este proceso. Este recuento de las actas electorales se efectuó luego de que la Corte, máximo órgano de justicia de Guatemala, aceptó este amparo de forma provisional de nueve partidos de derecha que rechazaron los resultados de los comicios divulgados por el Tribunal Supremo Electoral. Según distintas fuentes, incluidos varios partidos que pidieron la revisión, el resultado del recuento confirmaría a Torres, ex esposa del expresidente Álvaro Colón 2008-2012, y a Arévalo, hijo del presidente reformista Juan José Arévalo, en los periodos 1945 a 1951 en el primero y segundo puesto. Los países amazónicos decididos a preservar su selva. Entre estos están Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Coinciden en la urgencia de evitar el punto de no retorno a la degradación de la Amazonía. En este sentido, los 8 países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, decidieron este sábado 8 de julio en Leticia, Colombia, promover medidas urgentes para preservar la selva tropical más grande del mundo. Lo que se hace en un rincón de Sudamérica repercute en otro, por eso nuestra cooperación es tan importante. Así lo expresó el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien junto a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, dio por cerrada una reunión técnica científica de 2 días promovida por Bogotá, con miras a la cuarta cumbre de la OTCA de agosto en la ciudad brasileña de Belén. Delegados de la OTCA, integrada por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, coincidieron en la necesidad de evitar sobrepasar este punto de no retorno en cuanto a la degradación de la Amazonía, afectada por la deforestación, la explotación de minerales y petróleo y la extensión de las fronteras agrícolas y ganaderas. Para sostener la Amazonía, de acuerdo a la ciencia, necesitamos sostener 80% de sus bosques en pie y no lograr pasar más allá del 20% de deforestación, y desafortunadamente ya estamos en el 17%, así expresó durante la cita la ministra colombiana de Ambiente, Susana Muhammad. Agregó que además perder la Amazonía, llegar al punto de no retorno, tiene unas consecuencias en el cambio climático mundial irreversible.
El presidente colombiano Gustavo Petro y brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se reunieron este sábado para preparar esta cumbre amazónica del próximo mes en Brasil, en un impulso para acelerar la preservación del Amazonas y hacer un llamado de urgencia medioambiental. Ah, caray.